aprovechando un poco semana de Champions, eliminatorias, partidos bonitos con posibles remontadas, hemos pensado que era una buena idea hacer un top 10. Más que un top 10, un recap, ¿no? Sí, no vamos a meter no vamos a meter no vamos a organizarlos. Vamos a hablar de ellas. De las mejores remontadas no vamos a hacer de la historia, sino vamos a hacer de la historia reciente, eso es, de los últimos 15 años más o menos. Podéis de la poner Champions League. en los comentarios vuestra favorita o alguna que se nos haya quedado, o cómo vivisteis esos partidos. Así Contad es. un poco vuestra experiencia. Y empezamos ya, ¿no? ¿Por qué quieres empezar? A ver. Pues por la del United PSG de 2019, que sí que es verdad que para esa Champions no fue un partido trascendental, porque ninguno de los dos equipos la ganó, ni llegó a la final, pero fue un partido bastante vistoso, en el que en la ida ya hubo polémica por la vuelta de Di María a Old Trafford, que hizo una serie de provocaciones que luego pues se vio afectado al final de la eliminatoria, pero el PSG comenzó ganando en Old Trafford 0-2 con goles de Kimpembe y Mbappé, un Mbappé que ya en esa época ya brillaba Sí. y ya era uno de los mejores jugadores del mundo. Sí, al final lo que has hablado de Di María, que es un jugador que te provoca pero que aparece también. Sí, Habla sí, en el campo porque los 2 goles son fruto de 2 asistencias suyas, entonces se lo puede permitir él perfectamente. Y una vuelta la cual se acabó decantando por un doblete de Lukaku con ayuda un poco de Buffon en el segundo gol. Y de los defensas en el primero. El primero, sí, ese error en un malentendido, en un pase Sí, que ni para ti ni para mí. Bueno, al final, cosas del fútbol, de las cuales las dos se aprovechó Lukaku, delantero que, bueno, Sí, que estuvo donde tenía que estar en ese momento. Y pues 2 goles. Y sumado a que, bueno, se puso más patas arriba la eliminatoria para el United con el gol de Juan Bernat. Lo que hizo que tenía que marcar otro gol más el United y en la última jugada del encuentro... un penalti por una mano. Por una mano. En un VAR recién instalado, ¿no? Eso es, era el primer año en el que el VAR El primer funcionaba. año en el que la Champions tenía VAR. Entonces, un penalti en el último minuto que cogió la pelota Rashford y dijo está para mí, con todo un Buffon en la portería, que sabemos de qué está hecho, y pues no dudó y rompió la red, literalmente, lo que hizo que el United pues pudiese clasificar. Vamos con la siguiente, que es una de las varias que hemos apuntado del Real Madrid, porque si hablamos de remontadas no podemos hablar de otro equipo. Remontadas y Champions. Y la primera que hemos apuntado fue la de la Champions de 2016, que luego termina ganando en Milán, en la que el Wolfsburgo en su casa, con un juego bastante superior al del Real Madrid, le arrolló y le metió 2-0, con un juego del Real Madrid, pues eso, que dejó mucho que desear. Y un Draxler que ese día jugó otra cosa. Un Draxler que pues despuntó ese año y hizo que luego le fichan equipos como el PSG, por ejemplo. Sí, la ida se decantó con 2 goles, el primero de Ricardo Rodríguez y el segundo de Arnold. Y bueno, la afición madridista estaba ciertamente enfadada, con razón, porque un Wolfsburgo, que bueno, no estamos hablando del más grande de Alemania, ni mucho menos, pues fue muy superior al Madrid. Y bueno, ciertas entrevistas antes del partido ya avisaron los grandes nombres, como Cristiano Ronaldo. Se vio la mentalidad que tiene el bicho, de que ese vídeo se popularizó, que era Cristiano mirando a la cámara y apoyando a toda la afición del Real Madrid a que fueran al estadio porque iban a remontar y iba a ser una noche mágica. Y efectivamente, con un hat-tricky de Cristiano, sí, uno de falta en el que Dante en la barrera quizá la lía un poco. Se abre. Y bueno, los 2 primeros goles fueron en el 15 y 17, si no me equivoco, fue en cuestión de 3 minutos. Ya el Madrid tenía la eliminatoria empatada. Y a raíz de ahí el Bernabéu hace todo su trabajo y los equipos al final parece que tiemblan las piernas en el Bernabéu, cosa que es normal porque 80.000 personas alentándote de esa manera se tiene que sentir muy diferente. Y época en la que la Champions se jugaba a las 9 menos cuarto y la echaban en la sexta. No, en Antena 3. En Antena 3. Con Esteba.
Al final esos tiempos no vuelven ya. No, no. Ahora Movistar. Esa voz del comentarista de Antena 3 era mítica. Nah, Esteba era otra cosa. Ojalá volver a escucharle en algún partido en el futuro cercano. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente que tenemos, una del Barça que, por así decirlo, puede ser la remontada más, En cuanto a goles de diferencia, más épica que hemos visto en los últimos años. sí. Quizá por un sector de la afición puede ser polémica por ciertas decisiones arbitrales, pero no vamos a hay que entrar. hacerla. Y Una ida que parecía que sentenciaba la eliminatoria. la eliminatoria Un 4-0, con un Di María estelar del que ya hemos hablado antes. doblete de Di María, un gol de Cavani y uno de Draxler, si no me equivoco también. Sí. Y todo el mundo pensaba que esa eliminatoria estaba sentenciada. Quizá la única parte que confiaba que podría remontarse, que era histórico, pues eran los aficionados culés, porque yo creo que para el aficionado neutro veías imposible que eso ocurriese. Sí, de ese partido de la vuelta empezó con un gol tempranero de Suárez, Sí, en el que pues, 2-3 por ahí. el Camp Nou sí que es verdad que en noches de Champions es un campo que aprieta, la Se verdad. viste de gala, sí. Y pues eso, como hemos dicho antes que la afición del Madrid confiaba en la remontada, pues con el primer gol pues ya el campo se viene abajo y ya en vez de ser 4 goles pues ya son 3. Que al final, si le devuelves esa confianza con un gol nada más empezar el partido, todo va a ir rodado. O sea, tú estás retroalimentando esas ganas. Es lo mejor que le puede pasar a un aficionado de un equipo. Después, pues bueno, al final Kurzawa se metió en propia y no me equivoco si iban 4-0 o no, 3-0 iban, metió el PSG un gol, Cavani. 4. ¿Iban 4-0? 4-0 y metió el 4-1, diría. Yo diría que era el 3-1, porque si no me equivoco mete 3 goles al final el Barça. Puede ser, sí, puede ser. Entonces mete el 3-1 Cavani, lo que le hacía al Barça tener que meter 3 más. Y si antes hemos dicho que Cristiano se puso la capa de superhéroe contra el Wolfsburgo, Ese día se la puso Sí, el se la Yoga puso Bonito. Neymar. Se la puso Neymar Jr. con un golazo de falta que recuerdo que Y otro de penalti. cuando la iban a pitar se entendía que la iba a pegar Messi esa falta, aunque no era ni para un perfil de un zurdo, Pero estando Messi en el campo. pero estando Messi se entendía y Neymar cogió el balón y ya se veía en su posición corporal que le iba a meter. Y ya no solo por la falta, sino durante todo el partido el que tiró del carro en el juego fue tiró él. del carro, Fue la él. asistencia a Sergi Roberto se la da a él. Todo. Fue un partidazo de Neymar, probablemente la noche más mágica suya en Y en luego el Barça. también, igual que con la falta, el primero de Neymar lo hace de penalti, habiendo metido Messi ya un penalti antes. Sí. Y Neymar lo coge y dice que lo tira él y lo mete. No, ese día jugó otro fútbol Neymar. O sea, ese día Neymar se echó el Barça a la espalda, aunque la foto se la llevó Messi y Sergi Roberto también. Sí, al final, pues Messi es Messi. Entonces, si metes el 6-1 y te subes a la valla publicitaria, todas las cámaras van a ir a ti. Y sí, pero los últimos 3 goles fueron a falta de 10 minutos de que acabase el partido. Fue una locura. O sea, consideraba imposible que eso ocurriese y acabó Y de esos tiempos recuerdo con mucha nostalgia la parodia de Fran MG. Sí, de, buah, esas canciones. de la canción de Súbeme la radio, Las canciones que de yo las Fran. escuchaba en bucle. Sí, al final es una etapa en la que hemos pasado todo, probablemente, de escuchar sus canciones. Siguiente tenemos una más reciente que la del PSG-Barça, que es la eliminatoria entre el Manchester City y el Real Madrid, que aunque aquí la diferencia de goles en el partido de ida aportaban a que la vuelta iba a haber partido, El juego. el juego decía que lo tenía bastante complicado el Madrid y sobre todo en el partido de vuelta, porque en la ida sí que es verdad que el City con ese carácter dominador pues tuvo el peso del partido, pero el Madrid todas las ocasiones que tuvo Adentro. claras las materializó con un golazo de Benzema, una maniobra que hace en el área que parece una bailarina moviéndose. Luego Vinicius aprovechando su velocidad, en esos años en los que ya se veía que ya había aprendido a finalizar y que en los momentos clave iba a estar. Y un penalti de Benzema picándola a Lopanenka, en el que era el 4-3 del partido, que el Madrid ni se ponía ganando ni empatando ni nada,
pero que los jugadores del Madrid, al saber la importancia que tenían, lo celebraban como si ya hubiesen pasado la eliminatoria, quedando un partido entero. Sí, al final el juego del City de Guardiola ese año fue, bueno, como los últimos años, majestuoso. Empezó los primeros 15 minutos, iba 2-0 ya, con gol de Bruyne y Gabriel Jesús. Y aunque el Madrid cada vez que marcaba 2 goles el City iba recortando distancias, como tú has dicho, sí es verdad que los jugadores del Madrid celebraron el 4-3 como si hubiesen ganado porque venía precedido también de la remontada del PSG o la del Chelsea, por ejemplo. Como que ya tenían un aura diferente y un hambre de decir que con un gol de diferencia en el Bernabéu podemos remontarlo. Iban con esa mentalidad, por lo que con un 4-3 no veían tan mal resultado salir del Etihad con ese resultado. Entonces lo que hizo que la vuelta, pues, aunque el juego no mejorase mucho del Madrid, probablemente fue un monólogo del City, porque era un baño, vamos, bastante considerable. Sí, además se adelantó el City en el partido de vuelta y encima a falta de pocos minutos. Tuvo ocasiones hasta el minuto 89 en el que Courtois le saca un pie a Grealish y la siguiente jugada se la saca Mendy en la línea. Y de repente, pues 2 estacazos de Rodrigo mandan el partido a la prórroga. Sí, como tú has dicho, Riyad Mahrez mete gol en el 76 o cosa así, lo que ya hacía que el aficionado madridista bajase los brazos, como diciendo, es que son 2 goles y no hemos conseguido ni acercarnos a la portería. Pero hay una imagen, bueno, como tú has dicho también, los dos fallos que hace Grealish hacen como que despierte como el hambre de Madrid, y cuando en el megáfono suena tiempo añadido 6 minutos, el Bernabéu se cae, como diciendo en 6 minutos podemos hacerlo. Y el cambio de Rodrigo pues te demuestra que en 2 minutos puedes hacer muchas cosas. Y luego también no fue en esta eliminatoria en la que salió la imagen famosa de que un padre se iba con su hija ya a casa. Sí, esa es. Que le hace una rueda de prensa, una entrevista así rápida a salir, como diciendo ya no confías. Se veían ya derrotados y de repente se escucha el estadio gritar el segundo. Sí, así es. Al final son noches mágicas de la Champions. La siguiente, ¿cuál tenemos? La siguiente tenemos otra noche mágica de Champions, de la misma Champions de la que hemos hablado antes del United y el PSG, que en esa Champions hubo bastantes remontadas. ¿Tottenham? Y tenemos al Tottenham y al Ajax, en el que un Ajax que sinceramente a mí este partido me partió el corazón, porque yo quería ver al Ajax levantando la copa, porque siempre que vemos un equipo sorpresa como aquel Málaga, aquel Ajax, quieres ir con él. El Mónaco de Falcao y Mbappé debutante, siempre quieres que llegue a lo máximo. Pero bueno, al final el Tottenham también tenía mucho más nivel, pero también era una sorpresa que llegara a la final. Sí, eso te iba a decir, rollo, el Ajax, bueno, en la ida se va con un 0-1 con gol de Van de Beek, y la vuelta se le pone muy de cara al Ajax también. Sí. Empieza ganando 2-0 con goles de De Ligt y Ziyech. De De Ligt y Ziyech, eso es. Y lo que tú has dicho, al final te enamoras de esos equipos que encima tienen un juego bonito. Y no tiene ninguna estrella. Claro, eso es, que son todos jugadores emergentes, ¿no? Y al final es un equipo que echó al Madrid, dándole una soba en el Bernabéu. Echó a la Juve también. Echó a la Juve. Y entonces querías verlo, la final mínimo eso. Darle la oportunidad de a ver qué podían hacer. Y el Tottenham es un equipo que iba de tapado, porque fue dando pasitos cortos, pero nadie hablaba de él. Sin hacer ruido, sí. Echó al City de una manera épica también, que me acuerdo que marcó el City. Sí, pero marcó el City en el último minuto y el Barça lo anuló. Y marcó Sterling falló muchas también. Fue un partido súper loco ese. Y al final eso, iba de tapado, nadie hablaba de él y se coló la final. Que luego la final fue un tostón de cuidado, infumable, pero... Bueno, al final para no verla, sí. Pero encima fue en el Metropolitano. Tour de Francia, sí. Pero sí, Lucas Moura se puso la de Superman y con un hat-trick pues llevó al conjunto londinense a la final de la Champions.